Hola, hola familia, Dios les bendiga, les guarde. Estoy pues desde una plaza compartiéndoles el mensaje. Así que bueno, vamos a disfrutar. Hoy es un día extraordinario porque el Señor nos permite pues estar en su presencia y disfrutar de su palabra. En el día de hoy pues yo quiero comenzar compartiéndole la palabra con algo que yo estoy viendo. Resulta que estoy viendo una serie, ya es del año 2019, pero bueno, yo la estoy viendo ahorita en Netflix y es sobre la serie de Bolívar. Entonces, me gusta muchísimo y vi la parte donde pues Bolívar viene con su ejército y Santander y otros más haciendo batallas por llegar hasta Santa Fe de Bogotá y libertar la Nueva Granada que pues comenzaba con Colombia. Y bueno, gloria a Dios, llegaron a Santa Fe sin siquiera un tiro que tuvieron que hacer, por lo menos para la entrada. Y por supuesto la gente, estaban la gente que seguía al rey de España y estaban los patriotas. Y entonces por supuesto a lo que antes de que Bolívar llegara, que ya se sabía que Bolívar venía en el camino, se formó todo un caos en el pueblo porque la gente empezó a meterse en las casas, a robar. O sea, se formó todo un caos porque el virrey español ya se había ido. Entonces no había ley en la ciudad y cada quien quería hacer como quisiera. Pues sí, resulta que en medio de eso uno se da cuenta, por supuesto, de la importancia de las leyes y de las autoridades. Cuando Bolívar llega y se establece ya en Santa Fe, etcétera, dejó como vicepresidente a Santander, y Santander le dice que va a comenzar con la Constitución, con las leyes para establecer un orden en la ciudad y en el país, de manera que la gente se pudiera sentir confiada, segura. Y eso es exactamente de lo que tratan las constituciones de los países, las leyes, las normas. La idea es establecer un orden, de ofrecer una seguridad, de indicarnos cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, porque mis derechos y mis deberes también deben estar en función a los deberes y derechos de mi prójimo, ¿ves? Entonces allí uno se da cuenta, por supuesto, y nosotros lo sabemos, la importancia de lo que son las constituciones, las leyes, y resulta que nos tenemos que someter a ellas. Pero ahora nosotros también tenemos que conocer que en el mundo espiritual también hay leyes espirituales, y cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces nosotros también nos debemos a la Constitución que se llama la Biblia, a la Carta Magna que el Señor nos ha dejado, que son las escrituras de Dios, para que nosotros sepamos qué debemos hacer y que haya orden en nuestra vida, que nosotros no andemos a oscuras. Por eso el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, el asunto es que pues eso dice que nosotros tenemos que someternos a las leyes. Ahora, ¿de qué manera nos vamos a someter? ¿Cómo debe ser nuestro sometimiento? ¿Cuál es la más importante? ¿Qué debemos hacer? Pareciera que es el tema de hoy. Y pues sí, tienen parte de eso. Y yo me hago una pregunta. Entonces, ¿qué leyes son las que realmente nos amparan a nosotros, a los hijos del Señor, a los que hemos conocido a Jesús? Y pues yo quiero responderle con la palabra. Vámonos a Mateo capítulo 22, de los versículos 17 al 21, y va a ser el mismo Jesús. En el capítulo 22 de Mateo, nosotros vamos a ver que los líderes religiosos
del momento, los fariseos, estaban buscando la manera de sorprender a Jesús en alguna cosa para luego poderle acusar. Y por eso en el versículo 17 comienza con una pregunta y dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en esa respuesta que vemos que el Señor le da a los discípulos de los fariseos, allí está la respuesta. ¿Cuáles son las leyes que rigen al cristiano? Pues el Señor nos está explicando allí. Primero, vemos que Jesús no cayó en la trampa de los fariseos y mostró que tenemos doble ciudadanía. Usted también lo puede leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Una primera ciudadanía, por dar un número, es la ciudadanía terrenal, porque nosotros estamos en este mundo, aun cuando no pertenecemos a él, pero estamos acá. Y tenemos una ciudadanía terrenal. Esa ciudadanía requiere que paguemos impuestos, que paguemos los servicios de los beneficios recibidos. Requiere que obedezcamos a las autoridades, porque en palabras de Pablo, cuando le habló en la carta de los Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2, dice: toda autoridad ha sido puesta por Dios, de modo que cuando nos resistimos a ellas, a Dios resistimos, de manera que esta primera, vamos a decir, ciudadanía terrenal, no, cuando hablamos de terrenal, no quiere decir que fueron impuestas por los hombres, es que Dios mismo estableció un orden cuando creó a la humanidad y les dio leyes y autoridades. La segunda ciudadanía que nosotros vamos a conocer y de la que habló Jesús es la ciudadanía del reino de los cielos. Y esta ciudadanía requiere que ofrezcamos a Dios obediencia y consagración, que seamos dedicados, que seamos santos y de exclusiva propiedad de Cristo Jesús. Por eso que cuando venimos a Jesús, cuando le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, Él nos incluye en su reino, nos lava, nos limpia, ya usted sabe eso, nos hace una nueva persona, nos hace unos nuevos ciudadanos, y ahora estos ciudadanos que pertenecen al reino de Dios tienen que regirse bajo las leyes, bajo las normas, bajo la constitución de la palabra del Señor. Entonces, esas son las leyes que nos amparan. Tanto tenemos leyes terrenales como tenemos leyes espirituales. Ahora, ¿qué sucede cuando una ley terrenal busca, te obliga, te insinúa a transgredir las leyes espirituales? ¿Cuál debe ser entonces la posición de nosotros como redimidos por la sangre de Cristo y que pertenecemos al Señor? Bueno, por encima de toda autoridad, de todo gobierno, de toda ley terrenal, están las leyes espirituales. Y esa nos las explica los apóstoles con un ejemplo vivido. Usted va a ver que en Hechos capítulo 4 del 19 al 20 y Hechos capítulo 5 versículos 29, en esos capítulos usted va a ver la experiencia que tuvieron los apóstoles, primero Juan y Pedro y luego todos los apóstoles. Cuando comenzaron a predicar la palabra, se levantó los religiosos del momento y capturaron a los apóstoles para prohibirles que hablaran en el nombre de Jesús, que predicaran el nombre de Jesús y que además hiciesen señales y milagros en el nombre de Jesús. Es decir,
estaban buscando detener la extensión del evangelio de Jesús y que la gente conociera a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros, los que creemos, los que confiamos, los que vivimos conforme a la verdad de Jesús? Bueno, aquí los apóstoles nos dan la respuesta. Dice que el apóstol Pedro y Juan le dicen a esas autoridades: decidan ustedes a quién es permitido obedecer, a Dios o a ustedes. Y luego vemos en Hechos 5:29 que los apóstoles le terminan respondiendo a ellos: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente cuando se llega a esa posición, a ese nivel de confrontación, es que nosotros dejaríamos de someternos y de obedecer las leyes terrenales, porque por encima de eso está la obediencia al Señor. De manera, iglesia, que eso es lo que nos rige a nosotros. Significa ser valientes. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio de Dios, dice, porque el evangelio de Dios se trata de ser valientes. Porque el evangelio de Dios solamente lo arrebatan los valientes del Señor. Y dice: yo no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Y cómo es esto, hermanos? Sí, yo estoy en este momento en un país donde se ha aprobado y ya el matrimonio igualitario de hombre con hombre, mujer con mujer, y bueno, como una familia. Entonces, qué difícil debe ser en este momento para muchos ministros del Señor que una pareja de ese tipo le llegue a la iglesia y dice: yo me quiero casar en esta iglesia. Y resulta que son un par de mujeres, un par de hombres. ¿Cómo hacer? Bueno, hermanos, se requiere ser valiente para responder como Jesús respondería. Le dejo la pregunta: ¿qué respondería Jesús? ¿Qué haría Jesús en ese caso? ¿Se sometería a las leyes terrenales o respondería según la ley de su Padre espiritual, de su Padre Jehová? Ahora, iglesia, cuando yo les comparto esta introducción, no quiero darle a usted la idea de que vamos a tener todo un estudio sobre las leyes terrenales, las leyes espirituales, los pros y los contras. No, sino para que usted tenga idea de las cosas que usted y yo en Cristo Jesús tenemos que manejar, que no nos podemos aislar, que nosotros estamos en este mundo, no pertenecemos a Él, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos con el Señor. Pero estamos aquí y tenemos que manejarnos aquí, tenemos que lidiar con muchas circunstancias. El tema que hoy yo quiero compartirles se titula Dulas trasquiladas y en silencio. Dulas trasquiladas y en silencio. Y usted va a ver que nosotros también tenemos que lidiar, como lo dice el mismo apóstol Pablo a los Gálatas, cuando les comienza a hablar: ustedes que comenzaron con lo espiritual, ahora, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué ha sucedido? Y él les comienza nuevamente a explicar de que sí, de que hay cosas que nosotros tenemos que lidiar, porque los cristianos tenemos que saber lidiar con muchas situaciones. Usted va a ver en Gálatas capítulo 5 que también el apóstol Pablo dice que hay otras leyes que gobiernan nuestra vida y que nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas de la mano del Espíritu Santo junto con su palabra. Y en el capítulo 5 de Gálatas, usted va a leer allí que hay unas leyes carnales del alma y hay unas leyes espirituales, donde las leyes carnales, las leyes de un alma carnal, que se refiere a alguien que ha creído en Jesús, pero que todavía no rige su vida conforme a la verdad de Jesús, todavía no direcciona sus pasos, no se alinea,
entonces van a venir los celos, las amarguras, los rencores, el odio, los homicidios, que no necesariamente se refiere a tener que matar físicamente a una persona, sino que cuando odiamos, cuando sentimos rencor hacia alguien, nosotros nos constituimos en homicidas. El Señor también llegó a explicar de que cuando miramos a una persona con codicia, cuando la desnudamos con los ojos, aun cuando no ha habido el acto carnal con esa persona, literalmente el Señor la cataloga como de adulterio o de fornicación, según la posición de quien la esté mirando. Si es casado, espiritualmente está adulterando viendo a esa persona. Si no está casado, está fornicando con esa persona. Entonces es una cosa que usted y yo tenemos que lidiar. Pero dice también el apóstol Pablo que hay las leyes espirituales, y es donde vamos a ver que el Espíritu Santo del Señor nos va a animar, nos va a empujar, nos va a fortalecer para que seamos pacientes, bondadosos, compasivos, misericordiosos, que tengamos dominio propio, que amemos al prójimo. Esas son leyes espirituales. Sin embargo, a lo que voy es que cuando el Señor nos vuelve a hacer el hincapié a nosotros de que como estamos ahora en Él y le pertenecemos a Él, nuestra posición debe ser la de guiarnos conforme al Espíritu. El Espíritu se mueve como quiere, el Espíritu se pasea, el Espíritu ordena. Y usted va a ver en el libro de los Hechos, muchas veces cuando los apóstoles tenían la intención de ir hacia un lugar, pero el Espíritu Santo les hablaba y les decía: detente, o ve a otro lugar, o ve a esta casa, háblale. Es decir, nosotros ya no nos gobernamos a nosotros por nuestras propias leyes independientes de Dios, sino que nos gobernamos por las leyes espirituales del Señor. Y aquí yo quiero que usted reflexione sobre algo. Mencioné hace rato de que el tema por el cual vamos a seguir desarrollando se trata de las dulas. Ya hemos hablado de ellas, ¿verdad? Hemos conocido un poquito de las dulas. Pero antes de llegar allá, yo quiero que usted reflexione sobre lo siguiente. No es el tema de hoy los pros y los contras de las leyes espirituales, sino hasta qué punto usted y yo somos capaces de renunciar a los beneficios que ofrecen tanto las leyes terrenales como las leyes espirituales. ¿Cómo así, pastora? No estoy entendiendo. Sí, cuando usted y yo somos capaces de renunciar a los beneficios. Por ejemplo, cuando a nivel terrenal usted trabaja, hace el pago de cotizaciones en el seguro social, de manera que cuando usted se jubile, usted va a obtener una pensión. Entonces yo le preguntaría, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a ese beneficio de que usted ya no dependería de una pensión? ¿Estaría usted dispuesto a eso? Pensémoslo en algo así parecido. ¿Estaría usted dispuesto, por ejemplo, a renunciar al beneficio de la cosecha? ¿Cómo así, pastora? Es decir, la palabra me dice que si yo siembro, voy a cosechar, ¿verdad? Si yo siembro, voy a cosechar. Y pensemos que usted está sembrando servicio, humildad, usted está sembrando una ofrenda. Y pues, aun cuando quizás no la esperemos, es una ley espiritual que se cumple y va a haber una cosecha. Pero ¿qué tal si no la hay? ¿Qué tal si no recibe la cosecha que usted espera? Entonces, esa es la esencia de este estudio. ¿Cómo somos nosotros? ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Hasta dónde usted y yo somos capaces de seguir al Señor? Hay leyes espirituales que me dicen: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados. Pero ¿y qué tal si no le está yendo bien
si parece que está padeciendo de enfermedades y si hay un diagnóstico que le dice, pues arregle sus papeles porque a usted le quedan tantas semanas o tantos meses de vida. Entonces inmediatamente vienen esas cantidades de preguntas y de por qué, cuando uno le dice, Señor, pero ¿por qué, Dios mío? Si yo te he sido fiel, si yo te he honrado, si yo he ofrendado. Y usted va a ver el caso de la palabra cuando el rey Ezequías, el profeta Isaías le manda a decir, arregla tus asuntos, mi hermano querido, porque usted va a morir de esa enfermedad. Entonces dice que cuando el profeta salió, el rey Ezequías se echó a llorar y le sacó la lista a Dios. Le dijo, Dios, yo te he sido fiel. Dios, yo he estado en el altar. Dios, yo he hecho todo lo que tú me has dicho, y le sacó la lista. Así somos nosotros, porque queremos vivir, porque queremos todo. Y entonces dice la palabra que Dios le habló al profeta, lo devolvió y le dijo, ok, te voy a regalar 15 años más. Y Dios le hizo esa bendición. Pero el asunto es hasta qué punto usted y yo estamos dispuestos a despojarnos de los beneficios que la misma palabra y las promesas del Señor nos los dice por amor, porque de eso se trata, Resulta que entonces yo le voy a hacer otras preguntas acá. Entonces, ¿vale la pena esperar, confiar en los beneficios de las leyes tanto terrenales como espirituales? Claro que sí, vale la pena esperar, confiar en los beneficios de las leyes espirituales y aún en las leyes terrenales, porque Dios es el Señor del cielo y la tierra, de todos los poderes y todo cuanto hay. Pero nuestra vida en Cristo Jesús no debe estar basada en la espera de los beneficios para poder seguir a Jesús. Yo debo seguir a Jesús con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y someterme a Él, vivir por Él, respirar por Él, aun cuando no reciba nada, tal como lo demostraron aquellos héroes que fueron capaces de dejarse meter en un horno de fuego, porque el rey Nabucodonosor, el rey del momento en Babilonia, les decía, si ustedes no me adoran a mí como Dios, entonces los voy a lanzar al horno de fuego. Y ellos le dieron una respuesta, Dios mío, que de admirar, una respuesta valiente. Ellos le dijeron, rey, no nos obligues ni pretendas que nosotros hagamos eso, porque hay uno que saldrá en nuestra defensa. Pero dicen además, y si aún no nos salvase de este dictamen tuyo, aún así nosotros le serviremos. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer eso? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar nuestra vida por seguir a Jesús? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ser humillados, maltratados, vejados por seguir a Jesús? ¿O apelaríamos a nuestros derechos y deberes que las leyes terrenales nos ofrecen para defender nuestra causa? ¿O apelaríamos aún a los beneficios que también las leyes espirituales nos dan para obtener una justicia? ¿Hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a entregarlo todo solamente porque el Señor nos los dice por amor a un alma? Y aquí vamos a ver un ejemplo donde el mismo Señor Jesús nos lo demostró. La palabra nos dice en Mateo capítulo 26, 25, 26, que pues ya Jesús estaba por llegar el momento de ser crucificado. Pero antes de eso, hubo una gente que buscó arrestar a Jesús. Y en eso sale Pedro tratando de impedir de que arrestaran a Jesús, y tomó su espada y le cortó la oreja a uno de los hombres que estaba tratando de apresar a Jesús.
Y viene Jesús y le dice, usted lea esta palabra en Mateo 26, del versículo 53 y 54. Jesús le da una respuesta a Pedro y le dice, ¿no te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Mire la respuesta que le da Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo puedo llamar a mi papá, yo puedo llamar a mi Padre Celestial y que me mande 72,000 ángeles. Es decir, un batallón estaba compuesto de aproximadamente 6,000 soldados en la cuenta romana. Y Jesús le dice, yo puedo llamar 12 batallones. 12 por 6,000 son 72,000 ángeles que en el momento estarían allí para defender a Jesús. Es que basta con que llegue uno. Pero el Señor le dice, le sigue diciendo al apóstol Pedro, le dice, en ese momento discípulo le dice, pero si hago esto, Pedro, entonces ¿cómo se cumpliría lo que está en las Escrituras? Donde dice que todo esto es necesario que se haga. ¿Y por qué dice Jesús eso? ¿Por qué es necesario que se haga? Porque ya el Señor dice, y nos los explica en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted ve la esencia de estos versículos que hemos leído, Jesús, como Hijo de Dios, pudo apelar al beneficio de ser Hijo de Dios y pudo apelar a las leyes que lo amparaban para recibir el beneficio del Señor y que Dios lo salvara en ese momento. Pero Él renunció por un bien mayor. Él renunció a ese beneficio por amor. Por amor. Porque si Él solicitaba eso, ¿qué iba a suceder? Entonces no iba a morir en la cruz. Y Él sabía que tenía que morir en la cruz. Él sabía que la única manera de salvar a la humanidad era ofreciéndose como cordero para pagar por nuestros pecados. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Está entendiendo lo que el Señor hoy nos está diciendo? Tenemos leyes espirituales, tenemos leyes, tenemos abogados, tenemos jueces, que a pesar de que el mundo está tan corrupto y depravado, nosotros pudiésemos obtener muchas cosas. Pero ¿hasta dónde usted y yo estaríamos dispuestos a entregarlo todo por amor? Cristo Jesús renunció. Y cuando usted ve eso allí, Él nos está demostrando a nosotros cuál es nuestro papel como dulas espirituales, como parteros. Iglesia, Venezuela está en caos, Venezuela está, como hablé al principio, luchando. Hay guerras de poderes, hay guerras de codicia, de avaricia, hay guerras invisibles y físicas que usted y yo tenemos que lidiar. ¿Qué hacer ante tantas injusticias? ¿Qué hacer ante tantas depravaciones? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué hacer cuando el hambre en Venezuela se apriete más? ¿Es que nos vamos a matar unos con otros para obtener dinero? ¿Es que nos vamos a comer a los niños, como vimos en una experiencia que pasó el pueblo de Israel, que hasta las madres se llegaron a comer a sus propios hijos por el hambre que había? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El Señor dice que tenemos que entregarlo todo. Y Él mismo nos está diciendo, usted y yo somos como Jesús. Debemos hacer como Jesús. Jesús lo entregó todo. Él se hizo dula, Él se hizo partero para enseñárnoslo. Y aquí quiero reforzar un poquito más el concepto que aprendimos hace tiempo sobre lo que Dula. es una dula. ¿Qué significa? Significa servir al otro, ser el sirviente del otro. Es ser sirviente invisible. Cuando acompañamos a alguien, cuando acompañamos a nuestro prójimo, porque todo ya no somos nosotros,
sino que es el otro. Ya usted está seguro, ya usted tiene a Cristo, ya usted tiene la salvación. Si usted se muere, usted parte con Cristo. Pero ¿qué tal de esa persona que Dios pone delante de ti, o de ese grupo familiar, o de esa vecina, o de esa comunidad, o de ese amigo que Dios te está poniendo para que lo ayudes, para que lo acompañes? Entonces usted y yo tenemos que ir con una posición de dula, una posición de partera, que lo da todo, que lo sacrifica todo para que ese otro se levante. El que es fuerte en un área, levante al otro en que es débil. Por eso el Señor dice que debemos llevar las cargas unos con otros. Usted está llamado a darle acompañamiento a ese que está enfermo. No basta solo con llevarle la medicina, que es bueno. No basta solo con mandarle un mensaje de texto, un audio, es bueno. Pero esa persona necesita verle la cara. Esa persona necesita ser atendida. Hay quienes tienen problemas, hermano, y qué fácil es darle, no, hacer así, asado y cocido. No estamos para darle alguna dirección a menos que el Espíritu Santo mismo lo ponga. A veces las personas lo que necesitan es una oreja, alguien que lo escuche y le vuelve a contar el mismo cuento una y otra vez. Escúchelo, escuchémoslo. No es fácil, porque está aquí hablándoles hoy, está aprendiendo, mi hermana, hermano querido. Esto se necesita precisamente amor para poder escuchar a alguien tantas veces con la misma canción. Ayudar a un matrimonio, alguien que se va a casar, compartir con ellos la alegría, la emoción. El dula es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque se calla la boca. Se calla la boca. No está metiendo la cuchara donde no tiene que meterla. Está para escuchar, para servir, para atender. El dula aquí no es el importante. Aquí sus sentimientos, sus emociones, sus rollos internos, él no importa, ella no importa, importa el prójimo. No lo demostró Jesús. Jesús necesitaba, desde los ojos de una persona, necesitaba a alguien que lo salvara para que no se lo llevaran preso. Pero Jesús renunció a esa oportunidad, renunció. Cuando estaba en la cruz, uno de los ladrones que también fue crucificado al lado de él le dijo: pero si tú eres el Mesías, si tú eres Dios, bájate de esa cruz y nos ayudas a nosotros. Él lo pudo hacer. ¿Acaso no era Dios también? Claro que lo pudo hacer, pero no lo hizo, porque ahí no importaba ni siquiera el dolor que él estaba sintiendo. Oigan, los científicos dicen que realmente el corazón de Jesús tuvo que haberse hecho pedazos, porque eso fue una muerte agónica, sufrida, muy dura. Pero Jesús lo hizo por amor. Entonces Jesús mismo nos está enseñando el modelo perfecto a través de él de lo que debemos ser nosotros como dula. Isaías 53 del 4 al 7, parafraseándolo, dice así: yo fui angustiado, hablando de Jesús, afligido, herido, molido, abatido, azotado por tus pecados y rebeliones. Pagué con mi vida el precio de tu libertad. No me quejé, no murmuré, no maldije el momento, ni te maldije a ti por tantos pecados. No me eché para atrás en el propósito de salvar tu vida. Me mantuve fiel. Y en Filipenses capítulo 2 del 6 al 8 lo sigue diciendo. Te sigue diciendo el Señor: siendo yo Dios, no me aferré a mi poder, sino que me despojé, me trasquilé, me quité esa lana, esa
ese manto de autoridad, me lo quité, me despojé, me quité mi corona y me hice semejante a los hombres, a los seres humanos. Y como hombre me humillé. Él tomó la decisión. Me humillé a tal extremo de obediencia que morí por ti en la cruz. Haz tú igual, te está diciendo Jesús. Haz tú igual. Hoy el Señor nos está diciendo que debemos ser dulas, trasquiladas y en silencio. Dulas, trasquiladas es cuando le cortan la lana a las ovejas y así el que le corta la lana se aprovecha, saca muchos beneficios de esa lana. Puede hacer hilos, puede hacer ropa, puede cubrirse del frío, la puede vender para comerciar. Hermano, el Señor nos está diciendo pues que nos quiten la lana, que comercien con nosotros, no importa si nos maltratan, si nos humillan, si les hacemos un beneficio y ni siquiera lo retribuyen, pero estamos haciéndolo por amor, para que un alma se salve, para que un alma, aun si conoce a Jesús, pero que está débil en la fe, está cansada, le levantemos las manos. Iglesia, ¿acaso Dios no ha puesto dulas para ti? ¿Cuántas veces usted no se ha sentido cansado ya con las ganas de tirar las toallas? Pero Dios siempre va a levantar a un hijo de Él que decide entregarlo todo para levantarte a ti. Hoy el Señor nos dice que con la misma consolación que hoy tú y yo estamos siendo consolados, debemos consolar a otros. Iglesia, Venezuela está muy mal. La gente está cansada, la gente está desesperanzada. Usted y yo lo sabemos porque lo vivimos diariamente, pero usted y yo contamos con un dula, Jesucristo el Señor, que nos levanta. Contamos con los dulas que Dios levanta para nosotros. Ahora usted y yo estamos llamados a levantar a otros. No se preocupe si le callan la boca, no se preocupe si lo humillan, no se preocupe si le hacen injusticia, no se preocupe por las ofensas. Su alma está luchando, su espíritu, el Espíritu Santo está luchando. A veces usted quisiera devolverle con la misma moneda, pero levántate, pide ayuda al Espíritu Santo, agárrate del Señor, sométete a Él, créele que Dios te va a ayudar. Y hoy quiero cerrar con este versículo que nuestro amado apóstol Pablo nos lo deja. Lo cierro con esto porque le estoy predicando, pero yo no soy perfecta. Yo necesito muchas dulas. Y hoy el Señor me ha puesto de dula. Hoy el Señor me ha puesto a cocinar. Hoy el Señor me ha puesto a callar en silencio. Hoy no interesa lo que yo sienta, lo que yo piensa, ni mis derechos, ni siquiera mi autoridad como ministro del Señor. Hoy interesa es lo que el Señor me ha mandado a hacer, a servir, a amar, a ayudar, a levantar, aunque no entienda. Hoy cierro con esta palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Les digo, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar la meta, de ser como Jesús, ser como el Señor, de servirle, de amarle. Iglesia, te bendigo, te amo. Cuenta con los dulas que Dios está disponiendo. No estás solo. Dios está contigo como poderoso gigante. Te bendigo, iglesia. Padre, una vez más te doy gracias por este tiempo, por tu palabra que es viva, Señor,
que trasciende a las fronteras, que trasciende la circunstancia. Espíritu Santo, hoy te pido una vez más, ayúdanos a servir, ayúdanos a ser como tú, ayúdanos a amarte, ayúdanos a despojarnos de esa vieja naturaleza, de esas leyes carnales, terrenales, que van en contra de tu propósito, Señor. Que nosotros podamos ser como barros en manos del alfarero, que nos dejemos moldear, pero que también estemos dispuestos como tú, Señor, a entregarlo todo. No importa cuánto se revuelva nuestra alma. Hoy le digo, alma mía, alaba a Jehová. Te sometes en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de rebelión, de anarquía, de queja, de murmuración, de inmadurez, de necedad. Yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaro que el Espíritu Santo de Dios es sometiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y te decimos, Señor, como lo dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre, envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor. Te reconozco, papá. Reconozco que no es fácil. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer esas dulas, a dejarnos trasquilar, a callar como tú lo hiciste, Señor, como cordero que fuiste al matadero, Señor. La palabra me dice que no abriste tu boca, que callaste, que enmudeciste, teniendo todo el poder para que con una sola palabra toda esa gente, Señor, que te humilló y maltrató, podían morir insofactamente. Pero no lo hiciste porque aún por ellos tú también moriste en la cruz. Señor, ayúdanos a ser como tú, Señor, sobre todo en estos tiempos tan duros y tan difíciles, donde cada día, Señor, a veces se torna un cuesta arriba, pero solo contigo de la mano, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, una vez más, ayúdanos. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar. Ayúdanos a honrarte como nuestro Padre Celestial en toda circunstancia, en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, teniéndolo todo o no teniendo nada. Señor Jesús, en toda circunstancia, ayúdanos, Señor, a vivir como tú vives, para que cuando tú nos llames podamos ser hallados fieles en todo, Señor. En el nombre de Jesús, levanta al que está cansado, levanta al que en este momento esta palabra parece que le fuera ácido, levántale, Señor. Sí, Señor, yo sé que vamos a recibir nuestra recompensa, pero quiero servirte, Señor, sea que la vea toda o que no vea nada, Señor, que pueda servirte, que pueda serte fiel, capaz, Señor, de dar nuestra vida por ti. Ayúdanos en el proceso. Como lo dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, haber sido perfecto, no, pero prosigo adelante para alcanzar esa meta en el nombre de Jesús.